Utilizando un adaptador Arduino, relé, transistor, haremos un programa en binario que nos ayudará a hacer los siguientes programas. Necesitaremos 8 resistencias de 4.7 kΩ y otras 8 de 330 ohms. 8 push button, 8 diodos LEDs de cualquier color y múltiples cables jumper. Aquí estamos conectando los cables, las dos resistencias, el LED, el push button, todo eso lo que necesitaremos para cada uno. En total será 8. Y debe quedar así. Como primer paso tenemos que leer las instrucciones que el programa nos pide que haga. En primer lugar tenemos que hacer un programa donde diga que el dato menor, o sea, dato A, tiene que ser menor al dato B. Si esta condición se cumple, el dato menor se encenderá y se activará con un foco. Como primer paso sería declarar las variables que en este caso serían de tipo entero. Declararemos en total 8, que es como funciona el sistema binario. Y aquí, como pueden ver, se alcanzan a apreciar, aquí ponemos int par 3 igual a 0, par 2 igual a 0, par 1 igual a 0, igual a 0 igual a 0. Igualmente la tenemos que hacer de la misma forma, pero como ven aquí en esta parte ya ponemos bar 7, bar 6, bar 5 y bar 4. De igual forma tenemos que declarar un total de 8 variables aparte de la A, B, C, D, E, F, G, H. También tenemos que declarar la variable dato, la variable dato B y el resultado. Lo siguiente sería con un void setup iniciar este programa. Le ponemos un serial de DIN de 9600 y luego declaramos los pin modes, que en este caso son los que vienen en el Arduino. Como pueden ver, el pin 13 lo declaramos como un output, o sea una salida, que va a ser la que se va a encargar de ser la señal que mandará para que esto funcione. Igualmente declaramos 8 pines, que sería del 12 al 5, pero en este caso como entradas. De igual forma, abrimos otro while loop y ponemos las variables que ya habíamos declarado anteriormente. Como puede ver, estas son las mismas que están de acá, de este lado. Igual a bar 0, igual a digital read, que es el pin que lo va a leer. Como puede ver aquí es del pin 12, que son los pines que vamos a conectar. Esto básicamente es lo que va a hacer, se genera una señal de que cuando el bar 0 es igual a 0, la activemos con un push button a 1
Esto va a mandar una señal al pin 12 que va a ejecutar el programa. Eso va a pasar lo mismo con cada uno de ellos. En este caso, las variables que tenemos las vamos a estar multiplicando por constantes. Por ejemplo, 1, 2, 4 y 8. Esto se debe a que el sistema binario funcione de esta forma: 1, 2, 4, 8, 16, 60, 32, 64, 128. Y entonces lo que estamos aquí es que si multiplicamos, en este caso, 1 por var 0 cuando el push button se presione, básicamente va a dar 1. Y en este caso, que es 2 por var 1, va a dar 2 y así sucesivamente. Pero aquí en este lado lo que vamos a hacer es dividirlo en dos grupos de 4 cada uno. Como pueden ver, el dato es igual a la suma de A más B más C más D, que son las mismas operaciones que se están realizando en esta parte. Posterior a esto pondremos un delay que va a ser igual a 1000 microsegundos, lo que equivale a un segundo. Esto es lo que va a hacer es que cuando pongamos nuestro monitor serial no se sature de tanto texto que se pondrá a continuación. Y aquí, como pueden apreciar, lo que estamos haciendo es poner un if, que básicamente es una condición que cuando el dato sea menor que dato b, con un serial print ln dirá que es el dato menor. Y entonces automáticamente el digital bright mandará la señal al pin 13 que lo declaramos como una salida, y eso hará que el foco encienda siempre y cuando se cumpla esta condición. Si en ese caso no es posible, tenemos aquí un else donde nos dice de que si el dato llega a ser mayor al dato b, el foco no va a prender y aparecerá la leyenda que el dato es menor. Aquí, como pueden apreciar, lo que estamos haciendo es que conectamos los pin 13 en esta parte para que llegue la señal. Como pueden ver, es como les dije, los pins que declaramos anteriormente, que era el del 12 al 5. Ok, solamente quedaría por este momento energizarlo en esta parte donde están los 5 volts y el GND. En este momento lo que haremos es conectar esta plaquita que tenemos con un relé y un transistor. Entonces solo lo que tenemos que hacer es que tomamos una de los cables que sale de las bobinas, las mandamos de este lado, y también esto que está aquí, que igualmente son cosas que nos servirán a continuación. Entonces aquí agarramos el COM y una de las patitas que sale de la bobina, y entonces esta que sale de la bobina, aquí entonces tomamos una de las patitas que sale de la bobina y la conectamos al positivo de la protoboard. Ok, y entonces aquí esto que está aquí en esta parte vendría siendo la tierra que sale del transistor. Lo conectamos a la tierra. Y esto sería la otra parte que saldría del transistor. Esto vendría a ser lo que viene siendo la señal que lo manda al pin 13,
que lo hemos declarado como la salida. Y aquí lo conectamos al pin 13. Ok. Y entonces ocuparemos, como pueden ver de este lado, un foco con un socket que le pondremos una clavija. En la parte que va al cable de lo positivo del socket le daremos un corte, como pueden ver ahí, donde los separaremos para conectarlos al común del relé y a la bobina del relé. Entonces, como pueden apreciar en esta cosa, como la condición no se está cumpliendo, aquí nos indica que el dato es mayor. Pero si presionamos este push button que se encuentra de un valor inferior a 1, lo presionamos este lado y presionaremos también este. Como pueden ver ahí, la condición cambia y ya no dice mayor, dice menor. Y como pueden ver, el foco se prende, ya que al que la condición se cumpla, manda una señal, lo que hace que el switch, al recibir esta señal que viene de la salida del pin 13, prenda. Y entonces en el segundo programa nos indica que si la condición dice que si el dato es mayor que el dato B, el foco se prenderá. Entonces básicamente lo mismo, solo lo que debemos hacer es cambiar aquí en esta parte donde dice que el if es igual. En el anterior nos decía que dato era menor que dato B, entonces solamente le tenemos que cambiar este signo, el menor que por el mayor que. Y entonces solamente cambiamos en este texto, en vez de que diga menor, que el dato sea menor, que diga que el dato sea mayor. Y en el anterior, perdón, en el siguiente, donde diga que el dato es mayor, dirá que el dato es menor. Y entonces de esta forma, si nos vamos al monitor serial, como pueden ver, a continuación nos está marcando que el dato es menor. Y entonces si ponemos un dato mayor, verán lo que pasa. Ahí nos indica que el dato es mayor, como aprecian ahí en el monitor serial. Y como ven, el foco se enciende, ya que la condición se está cumpliendo. Y entonces lo que hacemos es quitar esto, dejamos de presionar y se apaga automáticamente. El siguiente programa nos indica de una suma, donde los datos deben de estar fuera del límite, el cual nos indica que si el número 17 sea menor al dato, es donde el foco va a ser prendido, pero si el dato va a ser menor al dato 129, el foco se apagará. Es un programa igualmente muy fácil, no tiene ninguna ciencia, es lo mismo que estamos viendo, que vimos en anteriores videos, en el anterior programa. Ya saben, declaramos las variables, es básicamente lo mismo, es sí lo mismo. Y aquí a ver, aquí están donde te representan los pin modes, lo de los bares y los pines. Aquí están las operaciones donde multiplicamos, pero en esta vez, ¿se acuerdan que en el anterior solamente multiplicamos 1, 2, 4 y 8 y lo dividimos en dos partes? Pues esta vez no será eso. Esta vez lo que haremos es multiplicarlo por lo que verdaderamente vale el valor binario, que es el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, 32, 64 y 128. Y entonces, como puede ver, en esta parte es donde estamos haciendo la operación con las variables que hemos declarado anteriormente. Y también recuerdan que dividimos las 8 variables en dos grupos, 4 de cada uno. Pues en este caso no será así. Solamente aquí lo que haremos es sumar todas las variables que hemos declarado. Y entonces con un serial print, aquí le estamos indicando que imprima el dato de la suma que hicimos anteriormente llamado dato. Y entonces con un delay de 1000 microsegundos, ya saben, un segundo prácticamente, es donde estamos haciendo para que no se sature. Y entonces aquí ven lo más importante, el if. El if prácticamente lo tenemos con un if dato que sea menor a 17. Si el dato es igual a menos, si es menor a menos 17,
el foco estará prendido. Pero aquí tenemos que si el dato es menor a 19, el dato se apagará. ¿Entendieron? O sea, básicamente debe estar para que se acabe entre el 17 y el 19, o sea, el número 18. Si esta condición se cumple, los datos en los límites serán y será el foco off. Como pueden ver aquí, eso es lo que les digo de los datos en los límites. Como pueden ver aquí, y si la condición no se cumple, tenemos un else que lo respalda, el cual nos dice que el serial de print ln será que el foco on si no se cumple. Entonces veremos qué pasa cuando hacemos la conexión, que es prácticamente la misma, no cambia, solamente cambia en esa parte y verán lo que sucede. Como están viendo a continuación, el dato queda fuera de los límites y eso significa que el foco prende, el foco está en on, porque el dato es a 0 y recordemos que si el dato es de 0 a 64 el dato prenderá. Igualmente si el dato es igual a 128 prenderá. Como pueden ver, si presionamos este botón da 64, que es el límite, digamos, pero si le presionamos aquí también va a dar 128 porque es lo que le sigue de 100, es digamos que el límite, pero si presionamos este número 64 y el 8 dará un valor de 72, como pueden apreciar en el monitor serial. Eso significa que la condición se cumple y como pueden ver el foco se apaga, ya que la condición nos dice que ese número entre 64 y 128 estará dentro del límite, o sea, del rango, y como pueden apreciar 72, lo cual nos puede comprobar que la condición está bien y nuestro programa está perfecto. Este programa nos indica que el dato debe de ser. Este programa nos indica que las instrucciones deben de ser claras, o sea, que si el valor es de 0 a 100, el foco debe de estar apagado y debe decir la oración feliz día del taco. Igualmente, si el foco está de 200 en adelante, debe de decir feliz Navidad y tampoco se debe prender el foco. Prácticamente lo que tiene el rango que tiene para que prenda es del 101 al 199. En este caso la luz se prenderá. Y entonces el programa está sencillo. Lo que tenemos que hacer es que aquí, como pueden observar, con un if podemos crear la condición. Igualmente ya vimos lo que estamos haciendo en anteriores programas, básicamente lo mismo, no cambia nada. Solamente lo que cambia es en el if, donde dato ponemos que sea mayor o igual a 0, pero que sea menor a 100. Esto significa que en el rango de estos números es donde no prenderá. Y entonces con un else, aquí como pueden apreciar, le damos la indicación de que el dato debe ser mayor o igual a 101, pero menor o igual a 200. Y esto se debe a que este es el rango en donde el foco prenderá. Si esto no se cumple, si llega a pasar, dirá un texto que diga Feliz Navidad. Entonces en eso vamos aquí a herramientas, sacamos el monitor serial, aquí nos aparece, como están viendo, aparece que es feliz día del taco porque está marcando 0. Eso significa que no está cumpliendo la condición. Entonces veremos ahorita lo que pasa cuando le ponemos un valor entre el 100 y el 200, que es el rango que nos pide para que prenda el foco. Entonces, como pueden llegar a apreciar, en el monitor serial nos aparece que el dato es igual a 0 y nos aparece que es feliz día del taco. Eso significa que no está cumpliendo la condición. Y entonces indicamos aquí, como pueden ver, un número. Nos muestra que es 1 y sigue diciendo que es feliz día del taco. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos un dato entre el 100 y el 200, que es el rango de muestra donde se supondrá que va a prender? Miren, le ponemos esto que equivale a 128 y como pueden apreciar, el foco aquí ya está prendiendo.
Esto se debe a que la condición se está cumpliendo. ¿Ok? Si lo apagamos, ya no debe haber, ahí está. Y entonces también nos indica que si la condición pasa de los 200 a 255, este valor dirá Feliz Navidad. A ver, chequemos. Aquí como pueden ver, nos aparece, ahí están viendo, nos aparece que dice Feliz Navidad. Eso se debe a que la condición del else nos dice que si está superior a los 200 pero menor a los 255, nos indicará el texto Feliz Navidad. En ese programa nos indica de que si un número está con la condición de 0.75, no prenderá el foco y dirá como texto Happy New Year. Pero si los valores son de 76 a 176, tampoco prenderá, perdón, y se mantendrá apagado y dirá Feliz Día del Taco. Pero si la condición dice que es de 175, que sea mayor a 177 y menor a 155, entonces el foco prenderá. Y entonces así es como lo haremos, ya saben, como siempre lo he repetido, es básicamente lo mismo, solamente lo que cambia es en esto. Como pueden aquí apreciar, el if es lo que les estoy diciendo, cambia. Entonces nos dice de que si el valor este es mayor a 0 pero menor a 75, nos aparecerá este dato, Happy New Year. Esto se debe a que no se cumple la condición que queramos, pero si no se cumple, aquí tenemos un else if, que es como un si no. Nos dice que si el dato es igual, mayor o igual que 76, pero menor a 176, el foco tampoco se prenderá y nos dirá este texto, Feliz Día del Taco. ¿Ok? Y en else, si esta condición no se cumple, nos indica de que si no llega a rebasar estos datos, o sea que necesita un número superior a 176 para que pueda prender el foco. Como pueden apreciar en este siguiente declaración, aquí lo que estamos haciendo con un serial print es que le estamos indicando que cuando no se cumple esta condición y rebase el 276, el foco prenderá automáticamente. Ok, como se los dije, este programa nos indica que de 0 al número 75 el foco estará apagado y nos dirá en el monitor serial Happy New Year. Pero si el número rebasa los 75 hasta los 176, igualmente seguirá apagado, pero nos dirá que está en Feliz Día del Taco. Como pueden ver aquí, le apretamos, está en 128 y como pueden apreciar en el monitor nos aparece que es Feliz Día del Taco. Y entonces la condición nos dice que si rebasa los 176, o sea 177 en adelante, el foco prenderá y dirá Light On. Miren lo que pasa cuando apretamos que son los 128 y los 64. Miren, como pueden ver ahí nos marca que marca 192 y la luz prende generando que el switch manda una señal al foco y esto haga que prenda. Como pueden ver, este programa nos indica que funciona, que la condición funcionó perfectamente. Este programa nos indica que si el número está de 0.64, el foco debe estar apagado y debe de indicarnos en el monitor serial que debe decir nivel 1. Pero si está en el rango entre 65 y 128, esto nos indicará que el foco debe de prender y la condición estará bien. Pero después de los 128, de 129 en adelante, el foco deberá apagarse y nos deberá mostrar el texto nivel 2. Como pueden ver, como ya se los he dicho en todos los programas, básicamente es lo mismo, solamente lo que cambia es lo del if, que solamente es cambiar un par de números. Como pueden ver aquí, como nos dice la condición, que debe de estar, debe ser superior a 0, pero inferior a 64. Entonces declaramos la variable. Y entonces el dato ponemos que sea mayor o igual a 0. Y también aquí ponemos que el dato sea menor o igual a 64 para que no sobrepase ese rango que nosotros estamos poniendo. Si esta condición se cumple, nos pondrá que es nivel 1 aquí en el serial print que estamos mandando a imprimir. Y en el digital bright nos dirá
no nos dirá nada, ¿verdad? Pero le indicará al pin 13 que diga low, que no suba, que solamente se quede ahí y que no haga el efecto de prender el foco. Igualmente usamos un else if para decir si no, que nos diga que el dato sea mayor a 65 pero menor a 128. Esto nos ayudará a que este rango nos ayude para poder que prenda el foco. Como pueden ver aquí, si la condición se cumple, si el rango de los números está entre los 65 y los 128, el CLN nos imprimirá un número que dice un texto que nos diga light on, y eso hace que mande la señal al pin 13 por un digital bright, y como ven aquí, en vez de decir low dice high. Esto nos hará que suba, que active, por así decir, digamos que el pin, y nos pueda funcionar. Si no funciona esto, si no se cumple la condición, tenemos un else que nos dice que va a imprimir que se supone que después de que pase esto debe decir nivel 2, y aquí como pueden ver está imprimiendo que el nivel sea nivel 2, y nos indica que igualmente como en el primero el pin 13 dirá low, no va a subir, va a bajar, se va a quedar ahí y de esta forma no prenderá. Aquí como estamos viendo, como el valor es igual a 0, no cumple con la condición. Entonces lo que tenemos que hacer es que de este lado, de donde está la protoboard, tenemos que encontrar los valores que nos den la cifra de 19, que en este caso sería el 2, que es este que tenemos apretado aquí, y este, como ven, este que estamos presionando equivale a 16, que son los números binarios. Si lo apagamos, si lo presionamos, entonces nos dirá que la suma de 16 y 2 da 18, que es la condición que estamos buscando justamente. Miren. Y como pueden observar en el monitor serial, nos marca que el valor es 18 y la condición se ha cumplido. Como pueden ver, nos dice que el dato en los límites es foco off, y de esta forma estarías cumpliendo con ese programa. En el siguiente programa es básicamente lo mismo, solamente que la condición es que 5 sea menor a la suma y que esta suma sea menor que 17, o sea que en un valor de 0 a 4 el foco estará prendido, pero en un valor de 5 a 17 el foco se podrá apagar, y 17 en adelante el foco seguirá prendido. Como puede ver aquí, es lo que le digo, que la condición que le ponemos es que si 5 sea menor que la suma es donde va a prender, y que 17 es, digamos que el rango entre 5 y 17 es donde se podrá apagar el foco. Como pueden ver, si la condición se cumple, va a decir que está dentro de los límites y el foco estará prendido. Pero, sin en cambio, si el foco con este else nos dice prácticamente que si esto no es así, va a estar fuera de los límites y el foco se apagará. Igualmente funciona con un high, que es el que le manda la señal a lo que bien vendría siendo el pin 13, que es el que va conectado al relé. Entonces esto hará que funcione el circuito de manera casi inmediata. Y entonces, como ven, en el monitor serial nos aparece que el valor es de 0, ya que la condición no se está cumpliendo y el foco está apagado. Entonces lo que haremos en esta parte es que en la protoboard presionaremos los push en un valor que esté entre 5 y 17. En este caso presionaremos el botón 4, que vendría representando el valor 8. Miren aquí, lo presionemos y automáticamente prendería. Como ven, está prendiendo. En este programa lo que nos dice es que tenemos que hacer que cuando cumplamos una condición que esté fuera de los límites, si está fuera de los límites el foco encenderá,
y si está dentro de los límites el foco apagará. Esto significa que si tenemos que tener 64 sea menor que el dato a 128, eso significa que si del número del 0 al 64 el foco estará prendido y de 128 en adelante, pero digamos que el rango de límite estará entre 64 y 128. Ese será nuestro rango para poder apagar el foco y es lo que haremos a continuación. Como ven, es básicamente lo mismo, como ya se los he repetido muchas veces. Es todo esto, solamente lo que cambia es en la condición. La condición en este caso pondremos que 64, perdón, que pondremos que un if que sea que el dato sea mayor a 64, pero igualmente el dato sea menor a 128, creando un rango de separación que nos permita que la condición se cumpla y pueda apagar el foco de manera eficaz. Como pueden ver aquí, estamos imprimiendo lo que tiene que decir que el dato está entre los límites y el foco estará apagado, mandándolo al pin 13, que es la señal que ejecuta el switch. Como pueden ver aquí es un low, que es básicamente que baje, que es básicamente que apague. Y si es así, pasaría al else, que es si no, que el dato esté fuera de los límites y el foco prenda. Y es aquí el high, que es básicamente que lo hace, que lo levante.